mucho, no voy a tomar mucho tiempo. Vamos directamente a la palabra. Quiero explicar al menos unas cuantas cosas lo que vamos a escuchar hoy y queremos que estemos bien conscientes y atentos a la palabra del Señor. Bueno, ¿estamos listos? Gloria al Señor. ¿Por qué no me ayudan a abrir sus Biblias en Efesios? ¿Pueden de pie para honrar la palabra del Señor? Efesios capítulo 4, versículo 31-32. Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Solo son dos versículos, vamos a leer todos juntos. Amén. ¿Ya los tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado. Te doy gracias, Señor, que tú has puesto tus ojos en mí, yo siendo nada, pero tú me has recogido. Y donde tú me recogiste, me has dado la oportunidad, el privilegio de poder traer tu palabra aquí a un pueblo redimido por tu sangre, mi Señor Jesucristo. Y te pido, Señor, sabiduría, te pido, Señor, de lo alto, para que yo pueda hablar conforme a tu corazón y no a mi corazón, Señor, no lo que yo quiera decir, sino que lo que tú quieras hablarle a tu pueblo y también lo que tú quieras decir en mi vida, en el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. El tema de hoy, en esta tarde, se llama, yo lo puse bajo el tema, hoy decido perdonar. En todas las religiones hablan sobre el perdón, pero solo en el cristianismo enfatiza a lo más profundo. El perdón, según la Biblia, no es una opción, es un mandato del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? El perdón no es para que nos sintamos bien, antes bien, quien busca el perdón y sabe perdonar, glorifica a Dios y de esta manera se asemeja al carácter de Él. Punto número 1, las consecuencias de no perdonar. Guardar rencor o resentimiento. Ahora vamos a ver unos puntos muy importantes aquí y es donde nosotros queremos empezar a entender mejor las cosas. Así que si estamos listos, hermanos, vamos a empezar. Las consecuencias de no perdonar son los siguientes: médicamente, psicológicamente, fisiológicamente. Guardar rencor o resentimiento es una de las causas de las siguientes enfermedades. Oigan bien esto: estrés, problemas para dormir, presión arterial, presión alta, tensión muscular, más posibilidades de un paro cardíaco, diabetes, enojarse o irritarse muy a menudo, estar de mal humor, causa gastritis, úlcera, disminuye el sistema inmune. El odio puede causar artritis, cáncer. ¿Por qué digo esto? Yo no soy doctor, pero va a concordar con lo que vamos a hablar después. Es por eso siempre hay una introducción para poder explicar las cosas. Los médicos han hecho estudios según en el libro del proyecto del perdón. Pueden buscar ese libro, es muy interesante. Un pastor y doctor que ha hecho varios estudios. Él es un científico, pastor y doctor a la misma vez, y él ha hecho esos estudios a varios de sus pacientes que por la forma en cómo él logró entender y por sus inteligencias médicas, se dice de que trató a 60 individuos, 60 personas con cáncer. El 75% de ellos, de los 60 personas,
lograron perdonar. Y el tratamiento que hizo es que los que pudieron perdonar, aquellas personas que pudieron perdonar, la enfermedad, cáncer que es totalmente casi es mortal, que nos lleva a la muerte, se disminuyó. Y entonces hubo oportunidades de que ellos se curaran por perdonar. Es tan importante esto. Y el resto de las personas que no pudieron perdonar, ellos en vez de sanarse, se empeoraron más. Entonces se enfermaron más y hasta llegar a la muerte. Es muy importante esto. Entonces bíblicamente también habla en Marcos 11:26, no lo busque, solo anótelo por si quiere. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos no os perdonará vuestras ofensas. Ahora estamos entendiendo un poco. Pero según también los pensadores de este mundo, ellos no conocen de la palabra, pero ellos conocen, tienen bastante sabiduría secular. Y hablando, el débil nunca puede perdonar. El perdón es el atributo de los fuertes. Mira qué. Esto fue una frase de Mahatma Gandhi. Efectivamente, perdonar no es nada fácil. Por eso la persona que se esfuerza en hacerlo muestra una gran fortaleza. Otro filósofo. Si realmente queremos amar, debemos aprender a perdonar. Teresa de Calcuta. El perdón no es un acto ocasional, es una actitud constante. Martin Luther King. Perdonar y pedir perdón no te hace tonto ni débil, te hace sabio y fuerte. El perdón no cambia el pasado, pero le da sentido al futuro. Y otro que dijo, toda enfermedad proviene de un estado de no perdonar. Eso es tan interesante. Según las personas que no conocen de Dios y unas personas que están aquí donde acabo de leer, conocen de la palabra de Dios. Y ve que es importante perdonar. Es por eso la Biblia dice, perdonando, soportando y perdonando unos a otros. Entonces, ¿qué es el perdón? Esa es la pregunta. Muchas veces decimos, yo perdono. Si es cierto, cualquiera puede perdonar. Pero hay que entender las definiciones del perdón. Hay dos palabras en griego que es el perdón. Una de ellas es afiemi. Perdonar, permitir, quedar, salir, abandonar, consentir, dejar, despedir, entregar o remitir. Esto solamente se le alude más al Señor cuando dice en Lucas 5:20, Jesús sana a un paralítico cuando dijo, tus pecados te son perdonados. Directamente de Dios, afiemi. Ese es el perdón. Ahora, la otra palabra que se dice, harizomai. Esa palabra harizomai también se usa para directamente cuando Dios nos perdona o cuando un individuo a otra persona tenemos problemas. Es conceder como favor, es decir, gratuitamente, en bondad, perdón o rescate. Y la palabra que aparece ahí en el versículo donde leímos, perdonando, aparece harizomai. Así es que si usted lee la palabra de Dios, dice, antes bien, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Si se dan cuenta, perdonándoos como Dios nos perdonó, ¿cierto? Ahí concluye todo esto. Entonces, la pregunta del millón siempre ha sido, ¿perdonar requiere olvidar? ¿Cómo ustedes lo entienden en esta manera? Porque yo antes no lo entendía. Yo perdonaba, supuestamente perdonaba, pero cuando alguien venía y se acerca hacia mí y me empieza a hablar mal de esa persona y luego como que empiezo a sentir un coraje, empiezo a sentir un dolor otra vez y en vez de hablar bien de esa persona, empiezo a decirle otras más, en vez de decir cálmate, ya no hables mal de él, y más todavía le pongo más leña al fuego. Eso es, por eso hay veces no hemos sabido perdonar. Y hay una de las cosas que aquí
quiero llegar. En estos últimos días, las últimas semanas, se nos ha predicado de que necesitamos el Espíritu Santo, ¿cierto? Y eso es importante, bastante importante para la iglesia. Pero hay una cosa que también tenemos que entender aquí. Quizás muchas veces de nosotros buscamos al Espíritu Santo con mucho deseo, con mucho anhelo de venir y pedirle al Señor: Señor, lléname con tu poder, lléname con esto y dame esto, dame por favor. Pero lo que pasa, hay una de las cosas, quizás no hemos perdonado. Pero ustedes me preguntarán: pero yo soy cristiano, yo no tengo problemas con nadie. Sí, yo tampoco tengo problemas con nadie, pero por el simple hecho de teniendo nuestras esposas con nosotros y nos enojamos, ahí está el problema. ¿Y sabes cuál es el problema más grande? De que hay veces nosotros los hombres, como somos tan, en vez de decir caballerosos, somos tan machos. Queremos de que nuestras mujeres vengan y nos pida perdón, y si no nos pide perdón, nosotros nada. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender. No necesita tener problema con otras personas, no necesita tener problema en el trabajo, no necesita tener problema en donde sea. En la misma casa podemos tener problema. Es por eso de que hay veces el Espíritu Santo no obra en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque falta perdonar. Y vamos a ver, más adelante vamos a ver cuáles son las consecuencias espirituales por no perdonar. La pregunta fue: ¿perdonar requiere olvidar? Según un escritor de la Biblia dice: la mente humana es como el álbum del recuerdo que permanecen para siempre. No podemos esperar que el perdón borre estas memorias. Cuando hay perdón, el recuerdo de una experiencia dolorosa sigue ahí. No evoca sentimientos negativos u odio. La idea de la cicatriz nos ayuda a entenderlo. La cicatriz es el recuerdo de un trauma del pasado, queda ahí para siempre, pero ya no duele ni sangra, ni se infecta. La herida está cerrada. No podemos borrar los recuerdos de nuestra mente, pero sí podemos quitar el veneno de esos recuerdos. En realidad, recordar puede ser positivo porque nos evita repetir los mismos errores o faltas. Mira qué interesante. Ahora, en la Biblia dice de que el Señor, cuando perdona, olvida y lo echa a lo profundo de la mar. Según la Biblia, Isaías 43:25. Pero ¿por qué nosotros no nos olvida? Mire, hermanos, nosotros tenemos algo aquí atrás que se llama cerebelo. Aquí atrás es como el chip. Cuando yo no entendía, yo siempre decía, parece que tenemos un chip, de que no más un chip de memoria que solamente tenemos aquí, y todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros experimentamos en la vida siempre queda guardado todo el tiempo. Pero según los médicos han hecho investigaciones y han concluido totalmente de que el cerebelo tiene que ver con la memoria, y eso donde guarda todos los recuerdos. Aunque usted diga: ya no me voy a acordar de todo lo que me hizo, pero sí se va a acordar. Ahora, lo que debemos de hacer es quitar el veneno de esos recuerdos. ¿Por qué lo digo? Cuando nosotros entramos aquí en esta iglesia, quizá algunos, la mayoría estaban aquí cuando yo dije: estaba bien enfermo, llegué aquí bien enfermo. Cuando llegamos aquí, ustedes se recordarán. Y una de las palabras que yo dije es que no había perdonado. Fíjense nomás, siendo yo cristiano, lleno del Espíritu Santo, y no sabe perdonar.
Cuando nosotros tuvimos un problema, nos enfrentamos con las personas. Y después de eso, pasaron 2-3 días y tuve que ir a pedirle perdón. Y se supone de que ya habíamos perdonado. Y yo dije, no, pues yo voy a perdonarle, yo voy a ir a pedir perdón. Perdóname, por favor. Y yo le dije, está bien. Y nos abrazamos, nos dimos la mano y todo quedó bien. Ahora, pasan los días. 1 mes, 2 meses. Cuando empiezan a hablar de él, de la persona, empiezo a sentir como un coraje, como un dolor, como un resentimiento. Y yo siempre cargaba eso conmigo. Y llegó el momento hasta llegar a agotarse. Mi cuerpo físicamente me agoté por tanto resentimiento. Que dicen los médicos de que cuando alguien tiene resentimiento o siempre está odioso, malhumorado todo el tiempo, llega a bajarse el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Me enfermé. Siempre me enfermo, pero no es que siempre estoy de mal humor. Es que mi sistema inmune no ha sido bien desde pequeño. Pero cuando me enfermé esta vez, no había pastillas, no había medicina, no había nada que me podía curar. Simplemente la oración que fue a hacer el pastor de nosotros, fue a orar por mí y de ahí empecé a agarrar fuerza. Pero antes de eso no fue solo eso. En el transcurso de esos 10 días que estuve enfermo, el Señor me habló, tienes que perdonar. Pero yo dije, ¿a quién voy a perdonar? Si yo ya he perdonado. Entonces el Señor me volvió a hablar en mi corazón, tienes que perdonarle a esta persona y la otra persona. Pero yo me daba vergüenza, yo sentía vergüenza en mí, pero ¿cómo voy a ir a decirle otra vez si se supone que yo ya le pedí perdón, ya quedó bien? Y entonces le dije al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor me vuelve a decir en mi corazón, hoy mismo, perdona. Y en esa noche, eran como las 2 de la mañana, me levanté, empecé a orar, empecé a llorar, derramar lágrimas y lágrimas. Estuve como 2 horas ahí hincado y cuando yo dije, yo perdono a esta persona, yo perdono en mi corazón a esta persona, después de eso, empecé a sentir una liberación muy grande. Es tan importante, hermanos, es tan importante. Es por eso es necesario hablar de estas cosas. Esto no lo podemos pasarlo en alto, esto lo tenemos que practicar, que sea una actitud cada día. Así que hermanos, no sé si ustedes me están entendiendo ahorita o necesito explicarle otra vez. Yo no sé, hay veces no puedo explicarlo bien. ¿Todos estamos entendiendo? Amén. ¿Por qué Dios nos manda a perdonar? Pues uno de los atributos de Dios más elevados es el perdón. Según Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todos aquellos que en Él creen, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo? Nos perdonó derramando su sangre preciosa en la cruz. Por eso dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así fue lo que hizo el Señor. Ahora, cuando Jesús es abofeteado, maltratado, camino a la crucifixión, Él nunca dijo, después de esto me las van a pagar pecadores, jamás dijo. Colgado en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ve? Según siendo el Dios todopoderoso, vino en este mundo y puso sus ojos sobre nosotros y nos perdonó. Nos quitó todas las culpas, esos pecados que nadie los podía pagar con dinero para ser perdonado.
Y el Señor lo hizo ¿con qué? Con su sangre preciosa. Es muy importante saber y entender qué debemos hacer nosotros entonces. Si necesitamos perdonar o lo pasamos en alto. Si necesitamos hoy decidir perdonar a alguien, aunque no tenga problema con otras personas, pero por si acaso. Cuando yo entendí en esa noche, yo dije, Señor, yo perdono a todo el mundo. Yo no sé a quién más he ofendido. Hasta yo quería perdonarle al diablo. Pero bueno, eso no va. No hay perdón ahí. Dice, porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Porque nos ama tanto que nos perdona día tras día. Pero, ¿sabe lo que sucede? De que también el odio de Satanás es nuevo cada mañana. Porque parece que el enemigo siempre nos anda queriendo empujar a hacer algo. Pero Dios está con nosotros, y si el Señor está con nosotros, no puede hacer nada. ¿Por qué no me ayudan a buscar otro texto bíblico en Mateo capítulo 5, 21, 24? Mateo capítulo 5, versículos 21 y 24. Dice la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora, mantengan su Biblia ahí abierto. Vamos a quedar un ratito ahí. Según la palabra enojar, en ese versículo aparece enojar. La palabra original en griego es orgizo. Es provocar o encolerizar hasta llegar a expresarse. Según el diccionario secular, dice sentir un gran enfado se expresa con facilidad. Por eso Jesús dijo, será culpable de juicio enojarse con tu hermano sin causa o sin motivo. Eres culpable ante los ojos de Dios. Según el Levítico 19:17, Él prohibió a aborrecer a su hermano, a enojarse contra su hermano. Mira que Dios no le gusta que nosotros estemos mal con alguien. Y alguna de estas cosas quizás necesitamos tener una buena actitud para poder ir a decirle, hermano, perdóname. Hermano, si yo te ofendí, perdóname. ¿Saben lo que sucede? Que en el trabajo donde yo estoy, Dios me ha dado la oportunidad de poder dirigir a un pequeño grupo. Pero es tan difícil tratar con las personas de que cualquier cosa se enojan. ¿Y qué hace un líder? Se supone que un líder tiene que mandar, ¿no? Tiene que hacerlo. Y yo llegué a entender, cuando yo empecé a orarle al Señor, Señor, dime, ¿qué quieres que yo le hable a tu pueblo? Y entonces desde ese momento, cuando el Señor me dio el tema, y como que en ese plazo empezó a tratar conmigo el Señor. Las personas se enojaban con facilidad conmigo. Todo como que ellos se irritaban conmigo. Y yo seguía siempre igual como antes. Yo trataba igual como siempre. Entonces, yo empecé a ver que el Señor estaba tratando conmigo. Y lo que yo hice es que aún todavía a veces tenemos orgullo. Me costó todavía ir a decirle, mira, si yo te ofendí, perdóname. Y yo no lo había ofendido. Pero por vivir lo que dice la palabra del Señor, duele, cuesta hacer esto. Si una de las cosas que nosotros nos cuesta tanto es ir a pedirle perdón a alguien y sabiendo que Él nos ofendió, que Él nos hizo daño.
Y nosotros todavía ir y nos humillamos delante de esa persona a decirle, perdóname, te ofendí. Y cuesta mucho. Yo he vivido mucho de esta experiencia en mi caminar en el Evangelio de Cristo. Cuando recién nos convertimos, se empezaron a burlarnos de nosotros a las personas, empezaron a tratarnos, y no que eres muy cristiano, no que eres muy aleluya, y nos decían tantas cosas, y nos hacían, y querían hacerme enojar. Aguanté tanto que, ¿qué pasó? Llegó un momento donde la espiritualidad se bajó y caí en el juego de ellos. Me enojé tanto con ellos que fue la peor vergüenza en mi vida en el caminar como cristiano. Cometer uno de esos errores, hay muchas consecuencias. Primero, es que te dicen, oh mira, no que es cristiano, te empiezan a apuntar. Dos, la iglesia donde vas, si son todas así, yo ya no voy. Tres, empiezan a hablar mal de Dios, empiezan a blasfemar de Dios. ¿Por qué? Por nuestra actitud. Eso es muy importante. Mancha todo lo que nosotros llevamos. Mancha la imagen de ser cristiano, el testimonio queda totalmente tendido en el suelo. Entonces, ¿cómo lo vas a poder otra vez volver a construir? Toma tiempo, y eso solamente se construye de rodillas. Y no volver a cometer los mismos errores. Así, hermanos, no sé si usted, el Señor le está hablando en esta tarde o solamente me está hablando a mí, pero yo pienso que debemos tomarlo esto muy a cuenta. Y la palabra ahí, seguimos en el capítulo 5 de Mateo, aparece en necio. Es raká, en hebreo, raká, así como se escucha con cada kilo. Según la tradición judía, necio se emplea en varias formas de expresar, pero una de ellas, la palabra necio en griego raká, es una expresión de lo más despreciable. Se emplean tales palabras como, con el permiso de ustedes, la palabra estúpido, idiota, imbécil. Fíjese qué tan importante para los judíos decir necio a un hermano. Para nosotros no tiene mucha importancia. A veces decimos, ese es un necio. O hay veces he escuchado entre parejas, no, es que es un tontito, de cariño, de amor, tontito. Nosotros como que no le ponemos mucha importancia a esas palabras. Pero en la tradición judía es tan diferente de que alguien le dice necio a su hermano, y Jesús lo explicó bien. Es tan como despreciable para ellos. Se emplea tales... pero los judíos, cuando mencionan raká, va junto con una expresión de lo más absoluto insulto, desprecio igual a racismo y un tono de voz despreciable. Es como decir, ¡qué necio eres! Pero con un coraje tan fuerte. Y fíjense, padres, he escuchado decirle a sus hijos, necio, tonto. Y eso tenemos que quitar como cristianos. Si alguno de nosotros todavía a veces se nos sale esas palabritas, es hora de quitarlo. Es hora de decir ya no más esas palabras. Porque el Señor lo va a tomar mucho en cuenta, y entonces en el día nosotros vamos a dar cuenta con eso. ¿Cuál es la relación entre matar, enojarse e insultar? ¿Por qué Jesús conecta el enojarse y el usar lenguaje ofensivo con el matar? Estar enojado en exceso se bloquea la mente, pierde el control. Quizás no matas, pero con tu actitud lo hiciste pedazo. Muchas veces han sucedido casos de que por un coraje matan a una persona. Por un coraje ofenden a una persona. Por un solo coraje destruyen una familia.
Por eso el Señor lo conecta con matar. Ahora, enseguida dice también fatuo. Esta palabra fatuo significa torpe o no sirves para nada. Quizá mucho, aquí no se usa mucho, no he escuchado que se use eso de la palabra fatuo, pero hay unas partes que usan y significa torpe, no sirves para nada. Con estas palabras no solo le has hecho pedazo a tu hermano, hasta totalmente lo has molido bien. Porque entonces, si no sirve para nada, una de las cosas que las personas sienten es que si esa persona si tiene algún problema, en vez de ayudarlo, más se va para abajo. El apóstol Juan estaba presente ahí cuando el Señor explicó esto. A ver qué entendió el apóstol según en la carta del primera de Juan 3:15, a ver si me ayudan a buscar ahí. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer el 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente. Ok, ahora estamos entendiendo un poco más. Esa palabra homicida también encontramos en Apocalipsis 21:8, donde dice que los homicidas no pueden entrar en el reino de los cielos. Pero dirá, pero eso ya no tiene nada que ver. Sí, porque la palabra que se usa aquí en 1 de Juan y Apocalipsis 21:8 tiene el mismo significado. La palabra que se usa es phoneu. Phoneu significa matar, significa odiar, significa hacerle daño a alguien intencionalmente. Eso significa. Significa criminal, significa asesino, homicida. Entonces dice luego, y el capítulo 22, versículo 5, y vuelve a decir otra vez algunas listas de eso, y aparece homicida otra vez, y dice, estarán fuera, o sea que ellos no entran en el reino de Dios, los homicidas. Ahora, ¿cómo conecta con estas palabras? Por eso el apóstol Juan dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte, y que no tiene vida permanente, que no tiene vida eterna. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que nosotros apeligramos de nuestra salvación cuando nosotros no